Que tengan todos ustedes bonito fin de semana. Tengan bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo a la campanita, piquen, puchen, echen la mano, chinguen. Propio país, a proteger a las que tienen miedo, a respetar a las que disienten. Compañera, nada más, eres de Michoacán. Sí. Sí, porque vamos a equilibrar Michoacán y periodistas del resto del país que nos acompañan. Buenos días, aquí Kiara Obi de Poder Pluralidad Política. Preguntarle al presidente, primero que nada, bienvenido a Michoacán, es un gusto tenerlo aquí en Morelia. Preguntarle acerca de cómo va esta situación con Canadá, siendo que millones de michoacanos están ya también migrando a Canadá y están interesados en esta relación que tiene usted, presidente, con el presidente de Canadá y el flujo migratorio. ¿Qué se está haciendo por el flujo migratorio para la gente que está viajando a Canadá? Sería mi primera pregunta. Sí, hay que aclarar que las visas que se establecen para viajar a Canadá solo tienen aplicación en el caso de quienes solicitan asilo, no para el caso de los que van a trabajar a Canadá, porque hay programas con Canadá, lo saben en Michoacán y en otras partes del país, periódicamente van a trabajar a Canadá, regresan, ese programa se mantiene igual, sin ningún problema. Inclusive para las visas también, quienes ya han viajado a Canadá, quienes han viajado a Estados Unidos, no tienen ningún problema para poder obtener su visa y ir a Canadá. Se limitó, desde luego fue una medida que tomó el gobierno de Canadá de manera unilateral, nosotros no estuvimos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y ojalá y el gobierno termine por cambiar esa disposición, el gobierno de Canadá, pero entendemos que pues es una decisión de un gobierno independiente, soberano. Va a limitar la entrada básicamente, repito, de quienes utilizaban la figura del asilo para entrar sin visa, y ellos allá tenían presión de grupos antimigrantes, así entiendo las cosas, y por eso el primer ministro Trudeau decide aplicar esta medida unilateral. No estábamos de acuerdo, además no fue el mejor tiempo. Política, lo he dicho en otras ocasiones, entre otras cosas, es tiempo. Entonces, establecen esta medida al inicio de las campañas en México, cuando pudieron esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial. Incluso, como es un tema de interés para muchos trabajadores agrícolas de México que van a Canadá, me gustaría que Alicia, que está aquí, la secretaria de Relaciones Exteriores, profundizara un poco sobre este tema. Sí.
Muchas gracias. En el caso de Canadá, había una problemática porque hubo un incremento de solicitudes de asilo de 3,000 personas en 2021 a 26,000, 25,000 solicitantes de asilo. Cada 7 solicitantes de asilo le cuesta a Canadá $100 millones porque les dan todo y tardan 2 o 3 años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México, tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante. Lo que habíamos conversado es que lo hiciéramos conjuntamente y por eso el presidente bien dice, fue una medida unilateral. En relación a los trabajadores, se les pide visa a aquellos que no tengan visa en Estados Unidos o que no hayan tenido una visa en los últimos 10 años canadiense, ya sea de trabajador, de estudiantes, etcétera. Tenemos muchos estudiantes en Canadá que no tienen problema o quieren viajar. Los trabajadores agrícolas temporales, el programa de PETAT, lo que están pidiendo es que pasen por la Embajada de Canadá a sellar su pasaporte, eso es todo, tienen permiso, pueden irse y está en este momento en proceso ese programa, están yendo alrededor de 26,000 mexicanos este año, ya están, muchos de ellos ya están allá y se van ahora y regresan en diciembre. Es un programa que se llama Migración Circular, que nos parece muy positivo, que ojalá lo podamos llevar adelante en Estados Unidos y pueda incrementarse el número de trabajadores que puedan ir con este programa. Muchas gracias, señor. Respecto de Canadá, también preguntarle, señor presidente, si acudirá a la cumbre que se tiene programada para el próximo abril en Canadá o enviará algún representante. Todavía no hay fecha para la cumbre y es muy difícil que se lleve a cabo porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México. Yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Canadá y con Estados Unidos. Y ahora México pues está en una situación muy favorable, está llegando mucha inversión extranjera, estadounidense, canadiense y de todo el mundo, y están abiertas las puertas para la inversión extranjera. Entonces, sí, tenemos que mantener, cultivar buenas relaciones con Canadá y con Estados Unidos. Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle con qué información cuenta sobre el enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y policías de Tixla, en Tixla Guerrero. Hay versiones de que hay 2 estudiantes fallecidos, que hay varios heridos. Y bueno, preguntarle si usted corrobora esta información y también ¿qué lectura tiene sobre estos hechos que se registraron el día de ayer? Bueno, primero que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo. Que todos asistan a la marcha. Son 2 jóvenes que van en un carro. Las feministas. La policía de Guerrero sostiene dale desde en sus declaraciones que era un carro robado, pasan
un narco que sí 8 está de marzo, marcha feminista. a la entrada de Racista, Chilpancingo, racista. viniendo No dejen de Tixla Televisa, y promoviéndolo cerca para hacer de un desmanes hotel y los medio. detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven. Uno. Uno nada más. Sí, ¿Hay heridos? sí, pero otro herido, al parecer, no grave, afortunadamente. Entonces, ya hemos tratado el caso, como si hay una vinculación, porque el joven, que lamentamos mucho perdió la vida, y le enviamos a sus familiares, a todos sus amigos, a sus compañeros, pues nuestro pésame. Venía de Tixla, porque hay festejos en Tixla de la normal de Ayotzinapa. Son 3 días de fiesta en Tixla. Entonces, sí hay pues esta vinculación, esta relación. Hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió. ¿Y se van a estar dando como algunos reportes justamente de lo que se vayan dando estas investigaciones? Sí. Justamente sí. para evitar especulaciones. Desde hoy lo vamos a hacer. Hoy más tarde, la Secretaria de Seguridad, Rosa la que tenga más elementos, les va a informar. Y lo vamos a hacer mañana y, bueno, todos los días, sea en la conferencia o por información que se les entregue por escrito para que se conozca lo que sucedió. Además, aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes. Es otra cuestión lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones. Todos tenemos que actuar de manera responsable. Yo fui dirigente, opositor, por muchos años y siempre nuestras manifestaciones eran pacíficas y siempre cuidamos a la gente, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Bien, se tiene que presidente. actuar con responsabilidad. Por eso, con todo mi respeto, que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, lo convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Porque ayer estaba yo viendo, y todo esto lo tengo que decir, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y todos tenemos que estar informados. Ayer estaba yo viendo un video, a ver si no lo tienes ahí, de lo que declara que van a ir
a los actos de Claudia. ¿Qué es eso? Si lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes de Ayotzinapa, quiénes son los responsables, pero sobre todo, ¿dónde están los jóvenes? Y en eso estamos. Pero ya, aunque hemos demostrado que estamos trabajando, pero no solo informando, sino en los hechos. El procurador anterior, el procurador Murillo Karam, está en la cárcel. Y hay en la cárcel militares, 2 generales y muchos de los involucrados. Y todos los días estamos trabajando en la búsqueda de los jóvenes. Y están abiertas al diálogo las oficinas, nada más que últimamente pues ya los asesores, los de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, un senador filopanista que tuvo que ver con esta investigación, porque fue el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? Emilio Álvarez y Casa. A ver si no están por ahí también unos documentos que les quiero mostrar, porque él era el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se iniciaron las investigaciones, y luego cuando tienen un acuerdo con el licenciado Peña, participa también él y siempre ha estado, pero ahora, como él forma parte del bloque conservador, tiene diferencias con nosotros, pues ya este asunto lo han convertido en una bandera, yo no diría política, sino politiquera. Entonces, se requiere que haya responsabilidad y no caer en provocaciones. Nosotros luchamos muchísimos años, décadas. Tomamos el Zócalo cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Meses. No se rompió un vidrio. Porque cuidamos a la gente, porque nosotros apostamos siempre a la no violencia, a la resistencia civil pacífica. Nos guiamos en Gandhi, nos guiamos en Mandela, en Luther King, y esa es la vía, no la confrontación, no tirar puertas. Aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad
de manifestación, de expresión, como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional, y también, con todo respeto, desde luego que no es una orden ni un mandato, una instrucción, es una recomendación respetuosa, que se quiten la capucha. Si vivimos en un país libre, ¿para qué cubrirse? Y la libertad no se implora, se conquista, y hay que dar la cara. También para actuar con libertad y democracia, pero con el principio de la no violencia. A ver si tienes lo de que dijo el abogado. Esto, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de atender, el gobierno? ¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no? Que hay otra candidata, y al candidato, son 3. ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que ¿de parte de quién? A ver, porque me llamó mucho la atención. Por la acción que hicimos. El presidente, nadie de los medios, durante 10 días que llevamos aquí, ningún medio le había hecho la pregunta respecto de qué pasa con el diálogo y nuestra solicitud, nadie. Que hoy se las hicimos justamente. Ahorita se hizo, pero bueno, hay de por medio una acción de protesta fuerte que están realizando. ¿La estrategia funcionó? Entonces, para nosotros sí, para nosotros nos estamos haciendo visibles, y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa, y aquí vamos a estar durante toda la campaña, y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claudia Sheinbaum, principalmente. O sea, están informando que ustedes no van a bajar la guardia, No. Y por lo que me estás diciendo, Vidulfo, en todos los actos de campaña que sea posible, ustedes se van a hacer presentes. Nosotros vamos a hacernos presentes. Y ¿Qué es eso? O sea, ojalá y cambie de parecer, pero no tienes el acta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del senador, o la preparamos para mañana, ¿no? Pues de una vez, sí. Son 2. Mire, esto es del 30 de septiembre del 14, unos días después
de la desaparición de los jóvenes, 4 días después. Entonces, Lo que aquí quería se resuelve Enrique Galván, dar periodista de respuesta Jornada. a estas organizaciones de derechos humanos que solicitan medidas cautelares para los jóvenes desaparecidos, y se habla inclusive de que hay jóvenes que están en hospitales de Guerrero. Bueno, se otorgan estas medidas cautelares. ¿Quién era entonces el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Álvarez y Casas. Ahorita van a ver si puedes pasar al final. Al final. Es que ese era el secretario ejecutivo, Álvarez y Casas. En el documento no se habla de el ejército, se habla de las autoridades locales y se habla de la delincuencia de Iguala y de esta región. Este es uno, pero luego tienen un acuerdo con el licenciado Peña. Ya esto es el 29 de octubre. Y aquí llegan a la conclusión de que va a intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es donde está de director Álvarez y Casas. Síguele. Aquí incluso se da a conocer de que participan autoridades locales y grupos de la delincuencia organizada. Aquí no hay nada que mencione que los responsables son los militares. Nada, absolutamente. Adelante. Adelante. Miren quiénes por parte del Estado. El representante permanente de México ante la OEA. La procuradora jurídica en ese entonces de la Procuraduría General de la República, esta maestra Lía Limón García, que es militante o simpatizante, autoridad del PAN, pero antes estaba en Gobernación, era la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. Este señor es importantísimo porque es el de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro. Él contribuye posteriormente, y esto va a ir poco a poco saliendo, a que se elabore una sentencia, porque en los primeros momentos detienen a presuntos responsables por la desaparición de los jóvenes. Es cuando se habla de que los
torturan a los que detienen. Entonces, luego estos mismos que defienden a los papás de los jóvenes desaparecidos se inconforman y presentan una denuncia acusando al gobierno de entonces de que habían torturado a los que tenían en la cárcel. Y un juez resuelve dejarlos en libertad, porque le pide al Ministerio Público que en 10 días demuestre si no fueron torturados. 10 días. El Ministerio Público pide ampliación de plazo, no hay, y quedan libres 60, poco más. Luego tenemos pruebas que al salir, algunos de ellos, no quiere decir que todos habían participado, pero al quedar libres, porque supuestamente fueron torturados, estos celebran la libertad. Hay un boletín de esta organización celebrando la libertad. Y luego, esos que quedan libres aceptan ser algunos testigos protegidos y dicen, sí participé. Y declaran. Todo el descaro del mundo. De que habían participado y están libres por la decisión que tomó el Poder Judicial, que también no fue un juez, porque darle amparo, dejar en libertad a más de 60 involucrados en la desaparición de los jóvenes, tuvo que ser una decisión del presidente de la Corte. Eso no es de un magistrado o de un juez. Esto llegó a decidirse arriba. Bueno, ¿qué sucede? Se reúnen con el presidente Peña para formar una comisión. Hay un adendum a este documento porque no habían incluido a Álvarez y Casa. ¿No tienes el adendum? Sí. Y ya aparece, pero se ponen de acuerdo luego interviene la DEA y estamos desenmarañando porque hubo un pacto de silencio al principio, muy extraño, porque se acusa, y es cierto, de que inventaron lo de la llamada verdad histórica, de que habían quemado a los jóvenes en un basurero. Acusan al procurador, pero no se procede en contra del procurador y está tranquilo. Entonces, cuando nos entregan a nosotros un informe y se establece la responsabilidad del procurador, porque él mismo dice, yo soy responsable de esto, el procurador Murillo Caram, entonces se le detiene a él, a militares, que nunca se había hecho, porque nos comprometimos a ir al fondo,
saber lo que sucedió y castigar a los responsables y encontrar a los jóvenes. Ese es mi compromiso y estoy en eso, a pesar de todo este enredo, de todas estas componendas. Bueno, pero en vez de alegrarse de que ya el que había inventado lo de la verdad histórica está en la cárcel, militares en la cárcel, se enojan, se oponen los comisionados que trae esta organización de la OEA, el GEIS es el grupo de asesores, pero ese grupo de asesores los escoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No encontraste el adendo? Pero hasta aquí no hay nada en contra del ejército. Nada, absolutamente. Entonces, ahora, o de un tiempo para acá, empiezan a manejar, fue el ejército, fue el Estado y fue el ejército. Y sí, claro que fue el Estado, porque quienes estaban en ese entonces en el gobierno debieron haber actuado, ¿sí?, actuado de inmediato, no ocultar nada, no hacer ningún acuerdo y castigar a los responsables y sobre todo buscar el paradero de los jóvenes. Sí fue el Estado. Es más, el mismo procurador dice, yo soy el responsable. Pues fue el Estado. En el caso del ejército, pudo haber participado, están presos elementos del ejército, pero la intención no es ir a castigar a los presuntos responsables del ejército, sino ir en contra de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué debilitar a una institución como el ejército? Y entonces empiezan a pedir, a ver, la DEA grabó. Primero, ¿cómo es que la DEA grababa en México? Exacto. ¿Quién le daba permiso? El Estado. Peña. Bueno, la DEA grabó a un grupo de delincuentes que se supone tuvo que ver con esto. Y esos Guerreros Unidos. Y esos delincuentes que fueron grabados hablan de extorsión a miembros del ejército, de los batallones de Iguala, que por cierto hacen mención de vínculos con el ejército antes de los hechos estos. Sin duda, o no sin duda, posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada. Pero no se puede decir que participó el ejército en la desaparición de los jóvenes. Hasta ahora no hay pruebas, pero sí es el ejército. Pues aquí está el adendo para incorporarlo. Entonces, pasa el tiempo, están todos juntos, este señor,
este es ahora el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, impulsada por los jesuitas, que es completamente atípico este comportamiento, cuando menos muy contrario al pensamiento y a la acción del Papa Francisco, que es también de la orden de los jesuitas, que es un auténtico cristiano, defensor de la justicia y de la verdad. Entonces, estamos viendo esto. El abogado que está convocando, pues es parte de lo mismo. Este señor ya es senador, supuestamente independiente, pero es del PAN o del bloque conservador, para que no me vayan a sancionar por estar mencionando partidos. Pero esta es la historia. Entonces, nada más decirle a los dirigentes que no mezclen una cosa con otra, que ya con Castañeda, ¿no?, es suficiente, con Claudia X González, contra mí, AMLO, narcopresidente, vía libre. Si quieren meterle más dinero, creo que ya llevo como 200 millones de menciones en las redes sociales. Presidente narcotraficante, presidente narco, AMLO narco, y pues están los bots baratos en Argentina a 3 por 1, y en Holanda y en Colombia y en otras partes, y están haciendo negocio, ¿no?, millones de pesos. Yo ni debería de decirles para que pero pues es dinero de una u otra manera de México, ¿no? Y en una de esas es dinero del presupuesto, porque hay gobiernos estatales o partidos que están utilizando dinero para eso, y ese dinero es del pueblo. Dinero del presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los partidos. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ¿por qué no pones la última encuesta, la que salió ayer, para que vean cuánto nos han bajado? No estoy presumiendo, nada más decir que nos hacen lo que el viento a Juárez. ¿Y saben por qué? Que se enoje. Por nuestro pueblo, porque el pueblo de México es mucha pieza y me da muchísimo gusto. Imagínense, un mes de campaña en contra, ni el Super Bowl fue difundido tanto como narco presidente. Y miren, ¡63! Segundo lugar. A nivel mundial. A nivel mundial. 63-33, 62-34 Milei
Suecia, ¿no? 56-30. Polonia 50-40. Australia, ¿verdad? 48-41. No le lo agrandas un poquito, no se puede. A ver, 43 Italia, 51 en contra. Lula, Brasil, 43, 49. Presidente Biden, 39-54. Pedro Sánchez de España, 38-57. Bélgica, 38-46. Suecia, 36-55. Irlanda, 35-57. Canadá, Trudeau, 35-59. Turquía, 34-57. Austria, 30-63. Holanda 29-65, Sudáfrica 27-65, Reino Unido, ¿no? 26-66, Corea del Sur 25-70, Noruega 24-71, Francia 23-71, Alemania 22-73, República Checa 17-76, Japón 17-70. Hasta ahí quedó. Entonces, no estamos 2 en vez de 1, 2 menos. Entonces, si va así, como me faltan 6 meses, quiere decir que puedo llegar a 50. De todas maneras, vamos a tener mayoría. A los jóvenes normalistas que pueden estar preocupados por eso.